Hola a todos, hoy vamos a explorar el funcionamiento del sensor EST o sensor de temperatura del refrigerante del motor. Este sensor juega un papel clave en los vehículos modernos, ya que informa a la computadora del motor sobre la temperatura del refrigerante, permitiendo ajustes importantes para mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor. Vamos a ilustrar su funcionamiento y observar cómo responde a cambios de temperatura usando el simulador Electube. Además, explicaremos cómo funciona un sensor NTC, coeficiente de temperatura negativo, para ayudar a entender mejor las condiciones del voltaje del sensor EST. Parte 1. ¿Qué es el sensor ST? Funciones del sensor ST. El sensor ST mide la temperatura del refrigerante en el motor. Esta información es vital para que la computadora del motor pueda hacer el ajuste a la mezcla de combustible y al encendido. Cuando el motor está frío, la computadora sabe que debe enviar más combustible para ayudar a calentarlo y facilitar un poco mejor el rendimiento en el arranque. Por el contrario, cuando el motor está caliente, reduce esta cantidad de combustible. Ubicación del sensor ST. Este sensor se encuentra generalmente en el sistema de enfriamiento del motor, cerca de la salida de refrigerante hacia el radiador. Parte 2. Explicación del sensor NTC. La resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta. Esto es importante porque en términos eléctricos significa que el voltaje de salida del sensor disminuirá cuando la temperatura suba. Magnitudes físicas y señales del sensor. La magnitud física que mide el sensor es la temperatura del refrigerante. La señal generada es una señal lenta. Esto quiere decir que responde de forma gradual a los cambios de temperatura, lo cual es útil para que la computadora del vehículo ajuste sus parámetros de funcionamiento de manera estable y constante, sin fluctuaciones rápidas. Parte 3. Observación en el simulador Electube. Simulación de temperaturas altas en el sensor ST. Vamos a ver en el simulador Electube cómo el sensor ST responde a diferentes temperaturas. Primero, aumentamos la temperatura del refrigerante en el simulador. Observamos en el video que a medida que sube la temperatura, el voltaje disminuye. Este comportamiento es característico del sensor NTC. A mayor temperatura, menor resistencia y por lo tanto menor voltaje en la señal que se envía a la computadora del motor. Esto permite que la computadora entienda que el motor está caliente y pueda ajustar la mezcla de combustible y otros parámetros en consecuencia. Explicación de la tabla. Columna de temperatura. La primera columna representa la temperatura del refrigerante en grados Celsius. Este es el valor que el sensor ST mide dentro del sistema de refrigeración del motor. Columna de voltaje de salida. La segunda columna muestra el voltaje de salida correspondiente que el sensor ST envía a la computadora del motor, ECU, para cada temperatura medida. Como el sensor ST es un tipo NTC, a mayor temperatura el voltaje disminuye. A menor temperatura la resistencia interna del sensor es mayor, lo cual resulta que un voltaje de salida es más alto. Ejemplos de interpretación. A 20 grados Celsius, temperatura de motor frío, el voltaje de salida es de 3 a 3.5 volts. Esto indica a la computadora que el motor aún está frío, permitiendo ajustes como enriquecer la mezcla de combustible para facilitar el arranque. A 80 grados Celsius, la temperatura de operación óptima del motor. El voltaje se reduce de 1.5 a 2 voltios, lo cual indica que el motor está a temperatura ideal para su funcionamiento. La ECU ajusta la mezcla de aire-combustible para un rendimiento eficiente. A 120 grados Celsius o más, sobrecalentamiento, el voltaje cae entre 0.5 a 1 volt o incluso menos, lo que alerta a la computadora sobre un posible sobrecalentamiento, activando procedimientos de protección para evitar daños en el motor. Hoy hemos aprendido que el sensor ST mide la temperatura del refrigerante y envía una señal de voltaje que varía de acuerdo con la temperatura. Vimos cómo funciona un sensor NTC, donde a mayor temperatura disminuye el voltaje y a menor temperatura aumenta el voltaje.
Con el simulador Electud observamos estos cambios de voltaje en respuesta a las variaciones de temperatura. Gracias por acompañarnos en el análisis del sensor ST en el simulador Electud. Nos vemos la próxima.